amigos de Latinoamérica, en la previa del especial que compartiremos dentro de muy poco con todos ustedes de Fabián Gómez, este profesional latinoamericano que ha obtenido su primer título en el PGA durante este 2015. Estuvimos dialogando con su manager, Adrián González, y esto fue lo que nos contaba. No te pierdas esta primera parte. Adri, felicitaciones. Gracias. Estás siendo parte en este momento de un programa especial que estamos haciendo de Fabián Gómez, a quien conoces mucho y sos su manager. Así que también nos gustaría un poquito, aparte de mostrar cuál es la vida de Fabi, de dónde salió, cómo llegó, su familia, sus hijas, que lo vamos a estar haciendo en Cardales, nos cuentes un poquito cómo arrancaste vos con esto. Hace un tiempo vos has trabajado con José Coses, no sé si llegás a Fabián a través de él o no. ¿Hace cuánto tiempo y cómo es que te decidís para laburar con Fabián? Bueno, justamente yo venía trabajando con José desde principios del 2001 y cuando Fabián juega la escuela de la PGA de esa época, a finales del 2001, José me dice, mirá Adrián, hay un chico acá de Cardales que vale la pena apoyar y trabajar con él. Imagínate que para mí José, si él te lo decía, teniendo 4 o 5 hermanos que jugaban al golf y destacándolo a él, era porque indudablemente él en Fabián había visto algo distinto. Y es como si vos con un mecánico de Ferrari le vas a discutir si el motor suena bien o suena mal. Entonces, obviamente que acto seguido, Fabián gana la escuela del PGA y en diciembre los mismos, y en enero yo lo estoy ya acompañando a su primer torneo como profesional en Cariló, que todavía hoy recuerdo el viaje de los dos, me lo trajeron de Cardales hasta Panamericana y San Lorenzo, y de ahí manejar los dos solos sin habernos visto la cara nunca, hasta Cariló, en una época en la cual Fabián hablaba un 5% de lo que habla ahora. Con lo cual fue casi un monólogo de autorrespuesta. Pero bueno, nada, ahí hoy, este diciembre, estamos cumpliendo 14 años que trabajamos juntos, con lo cual, bueno, te imaginarás que hemos pasado por todos los niveles de competencia habidos y por haber, dentro de Argentina, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, hasta, bueno, cerrar el primer círculo hoy en día que estamos hablando sobre su triunfo en el PGA Tour. Uno lo ve, recién dijiste, habla poco, ¿no? Es verdad, el negro habla muy poco, pero no es que es una persona timorata, o sea, tiene recontra claro, lo conozco también bastante, no como vos, lo conozco un poquito, y tiene recontra claro lo que quiere. Entonces, vos sos un tipo callado y todo, pero no lo movés mucho de sus ideas. ¿Cómo hiciste? Porque también es algo muy bueno en un profesional, y difícil de encontrarlo, pero ¿cómo hiciste para ir encaminándolo un poquito en que se abra, pero respetando ese fuego que él tiene, que justamente es esto, que tiene un carácter terrible, fuera y dentro de la cancha? Terrible me refiero de es un tipo consolidado en lo que piensa, y me imagino que él habrá visto en vos, como manager, como amigo, ciertas cosas, porque 14 años es un montón, y en el golf profesional argentino, o de la región, no sé si la región porque tienen otros recursos económicos muchas veces, pero en el golf argentino no se da tanto ese cambio. Y yo siempre decía, Adrián González trabaja con Fabi, trabaja con Mariano, es una trilogía que nunca se rompió. Ahora lo tenemos a Pablo, lo tenemos a Hernán, en su momento había estado Pato, o sea, fueron cambiando ciertos componentes, pero tanto manager como lo que hacía el negro dentro de la cancha, Mariano con la parte técnica, pero nunca cambió. ¿Cómo hiciste para mantener eso? Porque muchas veces los resultados nos han dado, sin embargo, no fueron rápidamente a cambiar algo. Mira, en principio, hablando un poco de lo de la personalidad de Fabián, yo creo que Fabián, como decís, no, era de muy pocas palabras. Creo que hoy realmente es un tipo muchísimo más dado, que tiene muchísima más conversación, una conversación muchísimo más fluida, pero creo que hablando poco, hablando mucho, creo que Fabián es un tipo que escucha mucho y sabe escuchar, y sobre eso que escucha es un tipo muy seguro sobre las decisiones que va tomando. Entonces creo que lo fundamental en todos estos años, que creo que lo dije en un momento hoy en la conferencia, es que ha habido muchos momentos críticos en los cuales nos hemos encerrado en una pieza y hemos dicho, bueno,
negro, yo creo que esto es lo mejor para nosotros. Va a haber 50 personas que van a decir que estamos locos. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Yo estoy de acuerdo? Punto. Listo, vamos para adelante. Y siendo a la segunda parte de tu pregunta, con respecto al equipo, creo que, como vos bien decís, siempre mi intención fue generar en él un equipo lo más profesional posible y lo más solidificado posible. Yo siempre busqué tener en él relaciones a largo plazo y que le permitieran a él también tener un proceso de aprendizaje. El primero creo que se incorporó en ese cambio fue Mariano. Mariano trabaja hace 10 años con Fabián. Fabián venía de trabajar con su profesor de origen del Chaco. Y lo mismo en su momento, cuando él empezó a competir en Estados Unidos, era necesario una como actualización en su parte técnica con alguien que tuviera otras herramientas. Y bueno, pensé en Mariano, se lo transmití, le gustó, probó y ahora hace 10 años que trabaja. En su momento también hubo que esperar un proceso para incorporar un psicólogo. La primera fue Patricia. Patricia trabajó casi 8 años con Fabián. Después cambiamos con Pablo porque consideramos que teníamos que buscar otras cosas en el aspecto psicológico. Lo mismo ha pasado con los CADI, lo mismo ha pasado, vos sabés, con el tema de los personal trainers, que vos has trabajado con Fabián también en su momento. Y hoy en día tiene otra persona ahí. Y bueno, siempre la idea fue eso, generar un equipo lo más sólido posible y darle un tiempo de trabajo que, entre comillas, sean los resultados muy positivos o no lo sean tanto. Realmente creo que Fabián, el concepto de resultado negativo en su carrera ha sido prácticamente nulo. Podemos hablar de que quizás fue un proceso más escalonado, pero si uno analiza la carrera de Fabián, Fabián casi siempre ha dado escalones cortos pero ascendentes, cortos y ascendentes. Entonces nada, era, sinceramente para mí era una cuestión de tiempo esto que estamos viviendo hoy en día. Regresamos a Hoyo 19, cuarto y último bloque de nuestro programa. Los invito a compartir la segunda parte de la entrevista a Adrián González, el manager del profesional latinoamericano Fabián Gómez, quien también acompañó en su momento a profesionales como Cóceres y Zanotti. A nivelitos creo que en el aspecto deportivo me parece que es lo que más ha ido marcando su carrera. Te diría su primer triunfo profesional importante, que fue el Abierto de Venezuela en el 2006, en el Tour de las Américas. Después de ahí creo que te diría que ese mismo año él gana su primer torneo en Estados Unidos. Por más que haya sido un mini tour, ganar en Estados Unidos, y como ganó en una cancha en la cual hoy todavía tiene récord de campo, porque un día hizo 10 menos, hoy entras a ese campo, que es un campo que aparte se ha jugado la final de la escuela del PGA más de una vez, o sea, imagínate que no es un campito, y tiene su tarjeta ahí. Ese final de año te diría que haber pasado la escuela del PGA y haber obtenido la tarjeta del Nationwide para el año siguiente fue fundamental, porque le empezó a permitir tener un calendario importante. Después te diría que para mí él hace como un salto de categoría cuando él gana el torneo de maestros aquí en Argentina. En Olivos. En Olivos, sí. Yo creo que eso para él fue un empujón de confianza muy grande, también por cómo se dio el torneo, cómo ganó, definiendo con el Pigu cerca, con el Gato cerca, o sea... Visibilidad de la gente, medios locales. Sí, mucho para mí eso fue un cambio. Y después creo que el último, antes de lo de esta semana, creo que el triunfo en el Nationwide, ¿no? El triunfo en el Nationwide, que es el que le permite acomodar el año para después obtener la tarjeta del PGA Tour. ¿Cómo se llamaba? Chimichanga, ¿cómo era? Es un nombre... Decir el Luciana Open, que queda más lindo. Era... Sí, tiene un nombre porque es como una colonia indígena, sí. Ya, ni yo me acuerdo el nombre. Y después con respecto a lo de Argentina, te diría que obviamente él ha ganado 3 veces el torneo de maestros. El Abierto de la República, indudablemente que es eso. El año pasado estuvo cerca, terminó tercero, creo que indudablemente que eso le gustaría ganar. Y después lo que es, digamos, los pasos siguientes futuros, te diría que en el corto plazo, lo que resta del año, creo que
sería muy interesante poder pelear, terminar entre los 30 de la FedEx. Claro. No estoy hablando de que sea un objetivo sencillo, por más que hoy diga está 36, parece que está ahí, pero la realidad es que es un objetivo muy difícil, pero poder pelear entre los primeros 30 de la FedEx a él le permitiría, por ejemplo, si termina entre los 30, jugar los 4 Majors del año que viene de manera directa. Olvidémonos que ya está dentro de Augusta, pero jugaría los otros 3 de manera directa. Y obviamente que yo creo que la misma implicancia de la FedEx de terminar entre los 30 también le va a hacer mejorar mucho el ranking mundial. Yo creo que esos serían los 2 puntos más importantes de acá a fin de año, FedEx y ranking mundial. Bueno, Adri, que la estrella es Fabi, pero queríamos tenerte a vos también como parte del equipo, que nos cuentes un poquito de su vida y la tuya. Felicitaciones y que sea lo mejor en Augusta. Y cuando vuelvan, los queremos tener por nota a los dos, que nos cuenten realmente cuál fue el fin de la sensación y ojalá lo puedan disfrutar. Lo vamos a disfrutar seguro, o sea, de eso no tengo ninguna duda que va a ser una semana linda y ojalá que se corone con un buen resultado. Bueno, gracias, Gon. Muchas gracias. Gracias.